Bienvenidos todos a esta casa de oración, amén. A esta familia Aposento Alto, les doy a todos especialmente la bienvenida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Karen de Linares. En esta mañana yo le coloqué como título a este mensaje: transformados por el Espíritu de Dios. Dios siempre está trabajando en nosotros, sus hijos. Desde el momento que nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, Dios empieza a obrar en nosotros. Amén. Dice su palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y que ya nosotros somos esa nueva criatura en el Señor. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor y le confesamos como nuestro Señor y Salvador, nosotros le hemos dado la autoridad a nuestro Dios para que gobierne nuestras vidas. Y Él dice que aquí nos ha adoptado como sus hijos amados, por el cual Él es nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Lo leía mi hermana al principio. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor por su palabra? No os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este mundo. Amén. Nos habla el apóstol Pablo diciéndonos nuestros deberes como cristianos. Amén. Y él expresaba en esta carta a los romanos, le decía a ellos que no se conformaran con las cosas de este mundo, sino que fueran transformados. ¿Y qué podemos entender con la palabra transformado? Transformación es algo que el Señor hace, es un cambio, una mudanza en nosotros. Amén. El Señor lo hace porque dice el libro de Jeremías capítulo 18 que Él es nuestro alfarero y que nosotros somos barro en sus manos, y que Él, como ese alfarero, como ese Dios bueno, Él empieza a dar forma a esa vasija, poniéndola como ejemplo, que somos nosotros. Amén. Esas vasijas, esos instrumentos, amén, aquellos que el Señor ha designado para su propósito, pero que el Señor nos empieza a formar, el Señor nos empieza a limpiar, el Señor nos empieza a pulir, el Señor empieza a quitar todo aquello que a Él no le agrada. Y nosotros estamos en ese proceso, mis amados y hermanos. Desde el momento que decidimos aceptar al Señor en nuestro corazón, ya le hemos dado la autoridad al Señor para que Él se enseñoree de nuestras vidas. Ya le hemos dicho a Él: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú me has adoptado como hija o como hijo. Vamos a leer que dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Vamos a leer desde el 17 y dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Dice transformados, esta palabra poderosa, pero que tiene gran significado. Nosotros, como hijos de Dios, estamos en las manos de Él. Amén. Nosotros, como hijos de Dios, venimos a ese
crecimiento, amén, y de que necesitamos del Señor, de que necesitamos de Dios, de que necesitamos creer en alguien, amén, cada día. Y hay muchos hombres de Dios que fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Dice que quien hace esta obra no es el hombre, quien hace esta obra es el Espíritu Santo de Dios, porque es el que tiene el poder para convencer de pecado. Amén. Muchos hombres pueden ser de ejemplo para nosotros, pero quien permite y hace esta obra en cada vida, en cada corazón, es el mismo Espíritu de Dios. Amén. El mismo Espíritu Santo de Dios, que dice que escudriña hasta lo más profundo del hombre, aún hasta lo oculto, lo escondido, allí lo escudriña el Espíritu de Dios. Es por eso que el Espíritu de Dios es quien nos conoce a la perfección, y delante de Él nada le es oculto. Amén. ¿Cuántos aquí han tenido un encuentro con Dios? Amén. Un encuentro con Dios, un encuentro directo con Dios. Déjame decirte que cuando tú tienes un encuentro con Dios, nada es igual en tu vida. Cuando tú tienes un encuentro con Dios y has podido ver a Dios, y has podido sentir su presencia, y has podido oír su sublime voz, déjame decirte que tú desde ahí no eres el mismo. Tú desde ahí no eres igual, porque has podido ver al Todopoderoso. Has podido sentir al Dios Todopoderoso, al Dios del universo. Tu vida no es igual, tu vida cambia, tu vida nunca más será igual. Sean transformados por medio de la renovación de su mente, para que comprueben la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es necesario que para que podamos ver y entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, necesitamos ser transformados en nuestra mente. Necesitamos ser renovados totalmente en el espíritu, en el cuerpo, en el alma. Necesitamos poder ser nuevos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para poder entender cuál es el propósito que Dios quiere para nuestras vidas, y para poder caminar conforme a esa libertad por la cual Dios nos llamó. Amén. Otro de los hombres también que fueron cambiados por el poder de Dios y por el Espíritu Santo fue Simón. ¿Cuántos saben quién era Simón? Más tarde, Pedro. A Pedro también tuvo un cambio significativo para el Señor. Simón, el hombre llamado Roca. Más tarde, Pedro, el apóstol de la esperanza. Déjeme decirle que a Simón le llevó mucho tiempo vivir de acuerdo a su nombre. En los evangelios vemos a un Pedro tosco, rústico, impulsivo a su vez, valiente, osado, pero de buen corazón, siempre llamando la atención. Aquel hombre que una vez cortó una oreja de un soldado para defender a Jesús, más tarde habla en sus cartas de someterse y humillarse. Amén. Aquel tosco Pedro se convirtió en un tierno pastor. Pero ¿quién hizo esa obra transformadora en el apóstol Pedro? Fue Dios mismo. Fue Dios mismo que lo cambió, que lo transformó, que hizo de él un nuevo hombre. Amén. Y Pedro aconseja en sus epístolas someternos a Dios. Pedro, aquel con su personalidad rústica, dice que él era valiente, que él era impulsivo a su vez, que él era de carácter fuerte, que él llamaba la atención en cualquier lugar donde él llegaba. Más tarde podemos ver cómo en Primera de Pedro y Segunda de Pedro él aconseja a la iglesia y habla de humildad, y habla de sujeción, y habla del amor de Dios.
y empieza a convertirse en un tierno pastor. Aquel Pedro que caminó sobre las aguas y que muchas veces era temeroso, amén, pero que Dios le plació llamarlo aún de entre sus discípulos con un propósito. Aquel Pedro que pudo negar a Jesús, pero que luego se arrepintió y siguió con él, amén. Aquel Pedro que reconocía que con quien él caminó era el verdadero Dios en carne, amén. Aquel Pedro pudo experimentar la vida con Jesús, amén, y pudo ser cambiado, pudo ser transformado aún desde lo interior hacia lo exterior, amén. Aún hasta el lenguaje de Pedro cambió, aún hasta la forma como caminaba, aún como hablaba. Dice que aún era tanto el poder transformador en Pedro que aunque él pasaba, se sanaban los enfermos con su sombra. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿quién es el que hace esta obra? Solamente Dios lo puede hacer en nosotros. Solamente Dios tiene el poder. Amén. Si Jesús le fuera a dar un sobrenombre a usted, ¿cuál sería? Vemos que Dios le cambió el nombre a muchas personas. Dice que a Saulo le colocó Pablo, a Simón Pedro, a Saraí Sara, a Abraham. Y así él empezó a cambiar los nombres como símbolo de que Él es el único que tiene el poder de cambiar todo en tu vida. Amén. Si Jesús le fuera a dar un sobrenombre a usted o le fuera a cambiar el nombre de usted, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Ha cambiado tu personalidad notablemente desde que conociste al Señor? ¿Qué cambios debes hacer todavía? Esta es una pregunta para reflexionar. ¿Será que yo he cambiado desde que estoy en los caminos del Señor? ¿Será que hay cambios notables en mi vida? ¿Será que ya he dejado de hacer aquellas cosas que yo hacía en el mundo? ¿Será que mi lenguaje ha cambiado? ¿Será que he cambiado mi forma de vestir? ¿Será que he mejorado para el Señor? ¿Será que estoy dando testimonio de que soy un verdadero hijo o una hija de Dios? ¿Será que han cambiado mis actitudes para el Señor? Pues déjame decirte, amada iglesia, que los cambios que necesitamos hacer son porque amamos a Dios. Son porque amamos a Dios. Y porque Él desea que nosotros seamos como Él es. Dice, perfectos a la imagen de Él. Amén. Y es que necesitamos, para poder estar y reinar con el Señor, caminar conforme a los parámetros que Él nos pide. Amén. Caminar conforme a sus mandamientos. Caminar conforme a su ley. Amén. Y para eso Él nos pide que le honremos. Para eso Él nos pide que cumplamos sus mandamientos, que seamos buenos administradores del tiempo y tanta serie de cosas que Dios nos pide, pero que solamente vamos a poder cumplir si amamos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No vamos a poder cumplir todos los mandamientos si no hay amor en nuestro corazón. Es necesario que nosotros, el fruto del Espíritu, el amor, esté presente, esté latente, esté vivo en nosotros. Porque así vamos a poder cumplir todas las cosas, porque Dios es amor. Y dice que Él nos amó primero a nosotros. Entonces Dios se basa en su amor. Es por amor que Él nos cambia. Es por amor que Él nos corrige. Es por amor que Él nos exhorta. Así como un padre a su hijo le ve haciendo algo malo y le corrige y le exhorta para que su hijo se encamine, así hace Dios con nosotros. Por amor nos corrige, por amor nos exhorta, porque Él nos ama. David, de pastor de ovejas a rey. ¿Cuántos conocen la historia de David?
Dice que David era conforme al corazón de Dios, hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero qué significa esto? Ser conforme al corazón de Dios no es que David era perfecto y nunca pecaba, al contrario, David pecaba, amén, sino que el corazón de David era aquel que estaba dispuesto a obedecer a Dios por encima de todas las cosas, amén. El ser conforme al corazón de Dios, amén, es aquel que complace a Dios. Y David había entendido esto, por eso él lo expresaba en los salmos. Él por eso entendía que él dependía del Creador, amén. Y por eso él le daba la gloria, y por eso él lo alababa, por eso él lo adoraba. Por eso, a pesar de que David pecaba, David fallaba, él se arrepentía de corazón, y dice la palabra de Dios que él se arrepentía de sus pecados y no volvía a cometer el mismo pecado. Si David fallaba era por otro pecado, pero venía el Señor. Y dice que el Señor es aquel Dios perdonador, que recibe aquel que se acerca a Él con corazón humilde y quebrantado, aquel que se acerca al Señor con corazón arrepentido. Dios no lo desprecia, Dios no lo rechaza, porque Dios es un Dios de oportunidad y Dios es un Dios de amor. Por eso David había podido entender esto, y por eso él siempre venía a la fuente divina que era el Señor y reconocía quién era Dios, y con palabras, con canciones, él expresaba al Señor todo su amor. Por eso dice que David era conforme al corazón de Dios, porque tenía un corazón puro, un corazón sincero, y podía decirle: Señor, aquí estoy, que fallé. Señor, aquí estoy, pequé. Señor, aquí estoy, hice mal aquí. Tengo estas debilidades. Él reconocía delante de Dios quién Él era. Y es importante esto, mis amados hermanos, que nosotros podamos, a través de la oración, llegar a ese reconocimiento con el Señor. Dice que aún está la palabra en mi boca y ya el Señor la conoce toda, porque el Señor nos escudriña a profundidad. Pero Él desea que nosotros le expresemos con palabras, con actitudes, nuestra humillación a Él. Amén. También Saúl. Déjeme decirle que el rey Saúl, y vamos a leerlo en 1 de Samuel, capítulo 10, verso 6. Amén. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice que Samuel, aquel profeta, le profetizó esta palabra al rey Saúl. Amén. Y dice que él iba a ser mudado en otro hombre. Versión Nueva Internacional dice transformado en otro hombre. Saúl, bajo el propósito de Dios, bajo lo que Dios quería para él y el reinado, Dios tuvo que hacer cambios en él. Dios tuvo que cambiar muchas cosas en Saúl. Amén. Para que pudiera llevar a cabo lo que Dios quería para él. Y dice que esto se cumplió. Amén. Dice que el verso 9: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Se cumplió la palabra del profeta Samuel en Saúl. Dice que aún no se había apartado de él, no le había dado la espalda, cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y mudó su corazón, y lo cambió, y lo transformó, y lo volvió otro hombre. Amén. Para el propósito que Dios quería. Amén. Que era reinar. Amén. Así es como hace el Señor. Amén. Saúl pudo
recibir de parte de Dios esa profecía, amén, a través de Samuel, y pudo decir, sí Señor, yo creo que tú eres Dios que cambia, que transforma, y aceptó esa mudanza del Señor, ese cambio que Dios hizo en él, amén. Pero para eso necesitamos cambiar, mis amados hermanos. Es necesario que nuestra vida sea transformada totalmente a la plenitud que Dios quiere, amén. Todos estos hombres tuvieron un encuentro fuerte con Dios y vieron el poder de Dios y fueron mudados. Es importante saber y entender que no son los hombres, que ellos solamente son de ejemplo para nosotros, amén, pero quien hace esta obra es Dios. Vamos a leer Romanos 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero dice el verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Amén. Quizá usted pueda decir esto es como un trabalenguas, pero el apóstol Pablo podía expresar con sinceridad en esta carta que él tenía debilidades, que él era hombre sujeto a pasiones, que él reconocía delante de Dios que había pecado en él. Pero dice el verso 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea que él reconocía que a pesar de que él tenía esa lucha en su cuerpo, en su mente, él reconocía que él quería deleitarse en la ley de Dios. Amén. Que él quería hacer lo correcto para el Señor, que él quería servir a Dios y cumplir sus mandamientos, aunque tuviera esa lucha en su cuerpo, aunque tuviera esa lucha en sus miembros. Déjeme decirle que la carne no se sujeta, no se doblega, porque es nuestra carne y es rebelde y tiene pecado. Amén. Dice que aún la mayor batalla está en nuestra mente. En nuestra mente están los pensamientos. Amén. Y nosotros podemos, a través de nuestra mente, ser bombardeados por Satanás. Y a través de esos pensamientos, llevarlos, ejecutarlos en la parte física. Amén. Así que hay una batalla en nuestra mente, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, que no quiere obedecer a Dios. Pero también está el Espíritu Santo dentro de nuestro templo, y aquel que mora en nosotros, aquel que nos redarguye de pecado, aquel que nos dice esto no está bien, aquel que puede estar allí alertándonos de decir una mala palabra, una mala actitud, de pecar, de fallar. Ahí está el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué maravilloso es el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo podía expresar claramente y sinceramente: doy gracias a Dios, en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
cada día necesitamos más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada día necesitamos más de Dios. Cada día necesitamos estar más firmes en el Señor, porque los tiempos malos ya los estamos viviendo. La venida del Señor cada vez está más cerca. Amén. Cada vez vemos en las noticias profecías que se están cumpliendo, escritas en la palabra de Dios. Cada día vemos que el tiempo del Señor está llegando, pero necesitamos caminar conforme a la plenitud de Dios. Necesitamos empezar a desechar y dejar atrás ese viejo hombre por completo y no volver a sacar ese viejo hombre o esa vieja mujer que ya Dios dejó atrás. Amén. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, verso 23. Vamos a leer qué dice el verso 22 antes. Amén. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice el 24: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Dice: despojados de esa vieja manera de vivir. Hay muchos cristianos que todavía no se han despojado totalmente de su vieja manera de vivir. Todavía arrastran con cosas del pasado. Todavía arrastran con actitudes del pasado. Y Dios desea cambiarte. Dios desea transformarte. Dice: despojados de esa manera de vivir, quedó atrás. Amén. Ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Amén. Y dice: renueva tu mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cada día nos renovamos a través de la palabra. Amén. La palabra que nos enseña y que nos guía, que nos alumbra el camino, que es nuestro manual. Dice: vístanse del nuevo hombre. Dile al que tienes al lado: vístete del nuevo hombre. Vístete de la nueva mujer. Vístete del nuevo hombre. Vístete de la nueva mujer, creada según Dios. Amén. En la justicia y la santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De esa nueva mujer. Amén. Para que alumbre tu luz. Vamos a ver qué dice Mateo 5:16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, a través de ese cambio, ese nuevo hombre, esa nueva mujer que Dios ha hecho de ti, dice que tú serás de testimonio para otros. Somos cartas abiertas al mundo entero. Somos cartas abiertas, somos testimonio vivo. Entonces ahí donde alumbrará tu luz, a través de ese cambio que tú hagas, y aquellos que digan: sí, esa mujer ha cambiado, ese hombre ha cambiado. Aquellos vecinos que tú tienes y que dicen: sí, ahora ella es cristiana, ahora ella es una hija de Dios porque ella ha cambiado. Entonces tú puedes ser de testimonio vivo para aquellos que no tienen al Señor, y tú vas a alumbrar delante de los hombres y van a ver tus buenas obras y van a glorificar al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ser esos hijos de Dios genuinos que Él quiere. Esos hijos de Dios que aman a Dios y que se dejan cambiar por Dios.
esos hijos de Dios que muestran al mundo ese cambio que Dios ha hecho en su vida. Vamos a ser de testimonio vivo, amén, para aquellos que no conocen al Señor. Dando frutos dignos, amén. Gálatas 5:25 dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Dice el 22 en adelante. Vamos a leerlo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz. Vamos a repetirlo todos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos que el Señor quiere que nosotros demos, amén, para Él. Frutos dignos, amén. Aquí se demuestra en que todos estos frutos engloban el carácter perfecto de Dios, el carácter perfecto de Jesús. Es aquel que tiene gozo, es aquel que tiene paz en medio de la aflicción, es aquel que se goza, que está contento, está con el gozo del Señor, es aquel que mantiene el amor de Dios en su corazón, amén, y puede dar amor al prójimo. Es aquel que tiene paciencia, que sabe esperar, amén. Es aquel que es benigno, es bueno para con todos, amén. Es aquel que tiene bondad, como el Señor es compasivo, se conduele de los otros, amén. Y es aquel que tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe estamos aquí, amén, porque hemos creído en Dios. Es aquel que tiene mansedumbre. Aún en medio de las situaciones difíciles, Él puede mantenerse manso y humilde de corazón. Amén. Es aquel que tiene templanza. Es aquel que puede sujetarse. Amén. Todas estas cosas son los frutos que el Señor quiere que nosotros demos. Que seamos fructíferos. Que somos esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que haga prosperará. Así quiere el Señor que seamos nosotros. Dice el verso 24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Amén. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también entonces andemos por el Espíritu. Es necesario, mis hermanos, poder crucificar la carne. Pablo crucificaba la carne. Amén. Le decía: yo la doblego, yo la sujeto. Amén. Yo la doblego y gobierna el Espíritu. Amén. Gobierna el Espíritu de Dios. Así cada día nosotros debemos crucificar la carne. Dile al que tienes al lado: crucifica la carne. Crucifica tu carne. Aunque ella no quiera, aunque ella no se sujete, aunque ella no se quiera doblegar, crucifica la carne. Amén. Gloria a Dios. Colócate de pie, amada iglesia. Si esta palabra hoy ha tocado tu corazón y tú puedes llegar a esta reflexión y decir: Señor, yo aquí estoy, reconozco lo que soy para ti, mi Dios. Reconozco que soy tu hijo, soy tu hija. Aquí estoy, mi Señor. Reconozco mis fallas. Reconozco mis errores, Señor. Reconozco mis pecados. Reconozco que aún no te estoy dando el 100% que tú me pides, Señor. Reconozco que a veces no te doy lo mejor. Reconozco que te dejo de último, mi Dios. Empiece ahí a hablar con el Señor y abra su boca.
Y empiece ese reconocimiento con Él y dígale: Señor, aquí estoy, ven aquí. Empieza a invocar su nombre. Dice que donde se le es invocado, Él acude al llamado. Empieza a invocar la presencia de Dios y empieza a decirle sinceramente con tus palabras, pero que salgan de tu corazón. Dile: Señor, aquí estoy, reconozco quién soy. Soy yo, tu hija, tu hijo. Soy yo, mi Dios. Reconozco que tú eres mi Señor. Perdona mis fallas, mi Señor. Perdona mis errores, mi Dios. Sé tú conmigo, Señor, ayudándome cada día, fortaleciéndome. Sé tú, Señor, rompiendo aún las ataduras que hay en mi ser, en mi alma. Sé tú quebrando, Señor, las ligaduras, Señor, que no me dejan, Señor, servirte con libertad. Sé tú rompiendo todo lo que no te agrada en mi vida, Señor. Sé tú perdonando mis pecados, mi Dios. Derrama de tu gracia, Señor. Derrama de tu amor, mi Dios, en esta hora. Y para los que no me conocen, mi nombre es Karen Cuarentena de Linares. Gloria a Dios, sierva del Señor. Amén. Y cada día me gozo más en predicar la palabra del Señor. Amén. Bien sea desde esta casa, desde este altar, bien sea desde mi casa, desde cualquier lugar, el Señor, donde el Señor nos colocó ahí, dice que Él nos colocó como esa luz que resplandece en medio de oscuridad, esa luz que resplandece en medio de tinieblas, dice el Señor, que somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, amén, porque Cristo es la luz. ¿Cuántos dan gloria y honra al Señor? Y esta mañana, hace tiempo atrás, había preparado varios temas para predicar bajo la dirección del Señor.